Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Les había dejado tarea, muchachos, pero nadie me dice que las fórmulas que corresponden a la etapa o a la parte de filtrado no las habíamos visto. Entonces, creo que es lo último que nos faltaba de la parte de filtrado. Vamos a ver las fórmulas de la última parte de filtrado, que correspondería precisamente a lo que nos falta de ver. ¿De acuerdo? Sí, profe. De todos modos, ¿alguien lo intentó o no? Sí, profe. ¿Y si encontraron fórmulas o quién sabe? Ya ahí nos trabamos en etapa de filtrado. Encontré dos fórmulas. Bueno, Es que, una. es que lo dejó creo sin capacitor y luego con el capacitor, ¿no? Entonces ya ahí cambia. Sí, primero era sin el capacitor y ya después agregábamos el capacitor para la etapa de filtrado. Entonces vamos a ver precisamente esas fórmulas para la etapa de filtrado y ya cuando está involucrado el capacitor. Entonces, si no me equivoco, nos habíamos quedado en esta última parte. Aquí, donde ya habíamos visto que la señal prácticamente va descendiendo. Cuando nuevamente se encuentra la señal senoidal, vuelve a incrementarse y sucede el mismo procedimiento. De hecho, aquí nos indica la flecha. Justo cuando el voltaje de entrada excede en cuanto al valor del voltaje del capacitor, se vuelve a polarizar el diodo y es como íbamos a tener nuestra señal de entrada. Entonces nos faltaba ver esta parte, comparando al rectificador de media onda, pero con diferente constante de tiempo. Aquí tenemos una constante de tiempo más pequeña y aquí tenemos una constante de tiempo más grande. ¿Cómo sabemos que es una constante de tiempo más pequeña o una constante de tiempo más grande? Si esta línea que yo tengo aquí la extiendo, pues prácticamente mi señal, suponiendo que no encontrara ninguna señal senoidal nuevamente, pues terminaría aquí. Es decir, hasta acá, hasta este punto, se descargaría el capacitor. Para el caso de esta señal, yo tendría que ¿sale? Entonces, fíjense, todavía me saldría de la pantalla y el capacitor seguiría descargándose. Entonces, ¿dónde tengo una constante de tiempo más pequeña? Aquí. ¿Por qué? Porque se descarga más rápido el capacitor. Y acá tengo una constante de tiempo más grande. Entonces, comparando con el rectificador de media onda, ¿qué es lo que sucede con estas dos etapas de filtrado? Aquí realmente voy a tener una descarga más rápido y aquí una más lenta. Ahora, ¿qué me interesa de esta parte? Lo que me interesa es considerar lo siguiente. Voy a tomar en cuenta y voy a trazar una línea que pase por los valores máximos, es decir, por los picos de mi señal senoidal, y otra que pase por los valores mínimos que toma mi señal de filtrado, es decir, justo donde está cortando o golpeando nuevamente a mi señal senoidal, que es este valor mínimo, este valor máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y así sucesivamente. Y voy a hacer lo mismo para el análisis de mi circuito donde tengo una constante de tiempo más grande. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Mencioné de la etapa de filtrado. La etapa de filtrado lo que busca es que esa señal que esté variando en el tiempo a través de la señal rectificada, pues sea lo más pequeño posible o lo más plano posible. ¿Por qué lo más plano posible? Para que cuando ingrese esa señal a la etapa de regulación, entonces ya podamos prácticamente generar
un voltaje constante en el regulador. ¿Qué pasaría si yo meto esta señal sinusoidal directamente al regulador? Pues obviamente cuando el voltaje de entrada sea menor al mínimo para que nos entregue el voltaje, pues va a estar cayendo el voltaje regulador y no nos serviría. Por eso buscamos que el voltaje sea lo más plano posible. Una. Dos, que ese voltaje que está siendo muy plano sea lo más cercano al valor máximo. Esta diferencia que tenemos entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo de la señal de la etapa de filtrado, es decir, de este punto a este punto, le vamos a llamar voltaje de rizo. Y aquí pues sería de este punto a este punto, ¿sale? Entonces le vamos a llamar voltaje de rizo. Y lo ideal es que el voltaje de rizo sea lo más pequeño posible. ¿En dónde tenemos menor voltaje de rizo? En el filtrado con menor constante de tiempo o en el filtrado con mayor constante de tiempo. Con mayor. Con mayor, entonces por eso es que buscamos una constante de tiempo muy grande. ¿Cómo lo logramos? Pues con un capacitor muy grande o con un resistor muy grande. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Sale. Entonces, eso es si comparamos el mismo rectificador con diferentes constantes de tiempo. Ahora vamos a comparar la misma constante de tiempo con diferentes rectificadores. Entonces casi nos coincidió, entonces nada más voy a borrar una línea aquí. Me interesa. Observemos, si yo de aquí, perdón, de este circuito, yo continúo mi línea, pues nos vamos a dar cuenta que va a chocar a esta altura si fuera un rectificador de media onda, más o menos como lo que tengo acá, casi a la misma altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Este es un rectificador de media onda y este es un rectificador de onda completa, prácticamente con la misma constante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando cambiamos de un rectificador de media onda a uno de onda completa, pero con la misma constante de tiempo? Pues obviamente nuestro voltaje de rizo, ya dijimos que es la diferencia entre el máximo y el mínimo sobre nuestra señal de filtrado, va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Por principio, nos conviene trabajar con un rectificador de onda completa, a diferencia de un rectificador de media onda. Pero también nos conviene trabajar con una constante de tiempo muy grande para poder hacer que nuestro voltaje de rizo sea cada vez más pequeño. Entonces le vamos a llamar voltaje de rizo a esta señal que tenemos aquí, ¿sale? Esta sería nuestra señal de voltaje de rizo. Algunos le llaman rizo nada más. Vamos a dibujar el rizo de la señal o vamos a dibujar el voltaje de rizo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Y entonces tiene un valor máximo y un valor de mínimo. Y la diferencia es al que le vamos a llamar valor de voltaje de rizo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, con base en eso, y ya teniendo aquí precisamente mi señal de voltaje de rizo, aquí aparece ya nuestra variable que es voltaje de rizo, y vamos a determinarla como voltaje de rizo pico a pico. Entre más grande sea el capacitor o el resistor o su combinación, pues el voltaje de rizo va a ser cada vez más pequeño. Si sucede lo contrario, entonces ahora nuestro voltaje de rizo va a ser cada vez más grande. Y eso es parte de lo que van a trabajar en sus prácticas con diferentes capacitores para que ustedes vayan viendo cómo se va comportando. Tenemos entonces el voltaje pico a la salida del rectificador, que va a ser el voltaje que nos va a estar entregando precisamente ese rectificador para que ya ingrese directamente a nuestro filtro. Y vamos a tener el parámetro que es el voltaje de corriente directa. El voltaje en corriente directa, por la forma de onda que tiene aquí la señal, que es casi simétrica, el voltaje en corriente directa aproximadamente es la mitad del voltaje de rizo pico a pico. O mejor dicho,
va a quedar exactamente a la mitad entre el máximo y el mínimo del voltaje de rizo pico a pico. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Quiere decir entonces que si, por ejemplo, este fuera mi nivel de voltaje de rizo mínimo, el que estoy colocando, ya no este que está aquí abajo, sino este, mi voltaje en corriente directa, ¿dónde estaría? Pues aproximadamente a la mitad entre esta línea y esta línea. Entonces mi voltaje en CD estaría más o menos por aquí. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pequeño sea mi voltaje de rizo pico a pico, mi voltaje en corriente directa, que es este, ¿a quién se va a aproximar? Al voltaje pico del rectificador. ¿Sí? ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el voltaje de rizo pico a pico sea lo más pequeño posible. Y al ser lo más pequeño posible, el voltaje en corriente directa, entonces, casi el máximo de voltaje. Y eso es lo que vamos a buscar con la etapa de filtrado. Entonces, entre más plana sea mi señal a la salida de filtrado, más pequeño es mi voltaje de rizo pico a pico y mi voltaje en corriente directa es mucho más grande. Puede llegar a valor máximo. Y la forma de calcularlo, pues es esta. El voltaje de rizo pico a pico es 1 entre la frecuencia por RC por el voltaje pico a la salida del rectificador. Es decir, ya después de la caída de voltaje en cada uno de los diodos, dependiendo del tipo de rectificador. Y el voltaje en corriente directa, pues obviamente como es un promedio del valor máximo y el mínimo, por eso nos va a quedar así. El voltaje pico a la salida del rectificador por 1 menos 1 entre 2 FRL por C. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Con estos dos valores podemos determinar un nuevo factor que le vamos a llamar factor de rizo. Y el factor de rizo es la proporción que guarda el voltaje rizo pico a pico con respecto al voltaje en corriente directa. Obviamente, y con base en lo que ya mencioné, si el voltaje de rizo es muy pequeño, pues obviamente el factor de rizo pues tiende a ser muy pequeño. Pero el factor de rizo, ¿qué unidades va a tener? Prácticamente va a ser adimensional. Quiere decir que lo podemos expresar en porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? El rizado entonces se va a controlar con el capacitor. Con capacitor y resistor. Se controla con constante de tiempo. De hecho, aquí aparece constante de tiempo, fíjense. Sí. R por C. Entonces, vamos a controlarlo con constante de tiempo. Lo podemos hacer incrementando el valor del capacitor y fijar el valor de la resistencia, o ir incrementando ambos, o fijar el valor del capacitor e incrementar el valor de la resistencia. La desventaja de incrementar el valor de la resistencia es que vamos a empezar a disminuir mucho la corriente que circula a través de esa pequeña rama. Entonces, tampoco nos conviene incrementar mucho el valor de la resistencia. Lo recomendable es ir aumentando el valor de C junto con el valor de R. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Casi siempre se utilizan valores de 1000 microfarads hacia arriba, 2200, 4700, dependiendo de las características de voltaje de constante tiempo que queramos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Sale, No, profe, entonces, no hay duda. estas fórmulas son las que tendríamos que utilizar para determinar el voltaje rizo-rizo y el voltaje, para determinar el voltaje en corriente directa, sí, y el voltaje rizo pico a pico a la salida del capacitor o de la etapa de filtrado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Creo que todo bien, profe. Todo bien por ahora, profe. Entonces, con esto ya pudiéramos hacer, ahora sí, completo el ejercicio de la etapa de rectificación y la etapa de filtrado.
Antes de pasar a otra cosa, y es parte de lo que me interesaba que pudiéramos analizar, vamos a ver cuál sería el diagrama para una fuente de voltaje regulada, tal como yo les había indicado. De hecho, déjenme... Aquí no está. Déjenme abrir la otra presentación donde teníamos las características, para que veamos cuáles son las características que estaba requiriendo. Deme un minutito. Nada más tantito que empiece a cargar y vemos las características de la fuente para saber qué elementos son los que necesitamos. Voy a apagar tantito la cámara en lo que carga y ahorita regreso. Vamos a liberar tanto recurso aquí en la computadora. Ahí está. Entonces, esas son las características que había mencionado que necesitamos para la fuente o para hacer el diseño de una fuente regulada, en el cual estoy indicando que requiero 3 salidas constantes de 5 volts, 12 volts y menos 12 volts. Y una positiva ajustable de 1.25 a 24 volts y una negativa ajustable de menos 1.25 a menos 24 volts. ¿Cuántos reguladores de voltaje voy a requerir? 2. ¿2? ¿Cuál y cuál? El de 1.25 a 24 y uno al revés, ¿no? De menos 1.25 a menos 24. Ajá. ¿Y estos cómo los obtengo? El de 5, el de 12 y el de menos 12. Ah, bueno, sí. Pero esos son fijos, ¿no? Son fijos. Entonces requiero uno por cada una de las salidas que estoy solicitando. Voy a requerir entonces 2 fijos positivos, uno fijo negativo, uno ajustable positivo y uno ajustable negativo. ¿De acuerdo? ¿Así nos queda claro? Sí. Y dentro de nuestro diagrama, pues requerimos el transformador, nuestra rectificación, la etapa de filtrado y el regulador. Entonces, con base en eso, vamos a considerar lo siguiente. Este sería el diagrama que vamos a manejar para nuestra fuente de alimentación. Lo hago más grande. Ahí está. Este sería nuestro diagrama que vamos a manejar. Tenemos nuestra fuente de voltaje de entrada de 120 volts a 60 Hz. Vamos a trabajar con nuestro transformador, obviamente con derivación central,
porque la derivación central es la que vamos a tomar como tierra o como referencia. Voy a omitir ahorita esta tierra junto con esta tierra, que sabemos que este punto es el mismo que tengo acá. ¿Sí? Entonces lo voy a omitir un poquito. Cuando tenga el semiciclo positivo, en este punto voy a tener más y aquí voy a tener menos. Recordando el funcionamiento del puente rectificador, la corriente va a circular por el diodo de 1, va a circular por esta rama, que voy a llamarle en este momento carga, va a circular por esta rama y al llegar a este punto circula por D2 y cerramos el circuito. Cuando tengamos el semiciclo negativo, pues ahora va a circular la corriente en sentido contrario. Va a circular por esta rama, llega a este nodo, pasa por D4, circula por toda esta carga, llega a este nodo y cierra el circuito a través de D3 hasta este punto. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Así es como va a seguir funcionando. Lo que va a suceder es que ahora, al colocar este punto como referencia, pues obviamente vamos a tener la mitad de voltaje entre este punto y la referencia, y la otra mitad entre este punto y la referencia. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, fíjense. Quiere decir que vamos a requerir de este punto a este punto por lo menos 24 volts. Por lo menos. ¿Para qué? Para que mi regulador me pueda entregar los 24 volts. Pero como no lo puedo hacer tan exacto o tan justo esos 24 volts, lo que se tendría que hacer es que nos entregue por lo menos un 10% adicional el transformador en esta parte. Entonces, si tenemos 24 y le agregamos el 10%, ¿cuánto nos da? 26.4. ¿Cuánto? 26.4. 26.4. Entonces tenemos 26.4 solamente en la parte positiva. Si necesito que el regulador negativo me entregue menos 24 volts, agregándole un 10% por lo menos, yo debería de tener aquí menos 24 volts, es decir, de este punto, de la referencia hacia acá. Menos 26.4. ¿Vale? Por lo tanto, el voltaje que yo voy a tener desde aquí, de este nodo que estoy señalando con el cursor, hasta acá, al otro, es 26.4 más 26.4. ¿Cuánto me da 26.4 más 26.4? 52.8. 52.8. Quiere decir que entonces, como voltaje máximo, este transformador me tendría que dar 52.8. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Pero recordando, los parámetros que yo doy o los datos que yo doy cuando compro un transformador son valores RMS. Entonces vamos a calcular el valor de voltaje RMS que necesitaremos en el secundario del transformador. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el valor RMS para el transformador? ¿Qué tipo de señal es? Senoidal. Senoidal. Señal senoidal. ¿Vale? Entonces, si es una señal senoidal y tengo 52.8 en voltaje máximo, ¿cómo calculo el RMS? ¿Es BM sobre raíz de 2? Ajá. ¿Sobre raíz de 2? Sí. ¿Sí? Sale. Entonces, calculamos 52.8 entre raíz de 2, ¿cuánto nos da? 37.33. ¿Cuánto? 37.33 me dio. Sí, hasta 2. Sí, igual a mí. Sí. Sale, 37.33. Quiere decir que necesitaremos un transformador de 36 volts a por lo menos 3 amperes. ¿Por qué? Por la cantidad de corriente que podemos demandarle al transformador al tener 5 salidas diferentes. ¿Sí? Obviamente el más cercano hacia abajo sería el de 36 volts. Con 36 volts estaríamos logrando esos 24, pero muy cercano. Si trabajamos con un transformador más grande, pues obviamente el costo se va a elevar muchísimo. ¿Sí?
Entonces, para cuestiones de que ustedes llegaran a implementar su fuente, no les pediría los 24. ¿Por qué? Porque si se fijan, necesitamos un transformador arriba de 36. Les pediría que llegara hasta 18 volts. De 0 a 18 en positivo, bueno, de 1.25 a 18 y de menos 1.25 a menos 18. ¿Vale, muchachos? Normalmente sí lo dejo a 24, pero porque se hacen en equipos. Y como se hacen en equipo, pues los costos se reducen bastante. ¿De acuerdo? ¿Sí nos quedó claro? Si hay la posibilidad de que trabajamos en equipo, sí se puede. Sí, si alguien me dice, yo puedo trabajar en equipo con un compañero y no hay problema porque consigamos nuestro transformador que sea de más de 36 volts, adelante. Pero ¿de cuántos más o menos estamos hablando? Máximo. ¿En cuánto? ¿A qué? Personas, unas 2 o 3 por mucho. Ah, el número de equipo. Bueno, de integrantes por equipo. Lo pueden hacer de 2, de 3. Máximo estaríamos hablando de 4 integrantes. Ok. ¿Vale? Y ahí ustedes son los que deciden si trabajan en equipo y con quién trabajan en equipo. ¿Sí? Para que no digan, no, es que el profe me dijo que vaya y junte mi equipo de 5 integrantes y que nos reunamos todos a trabajar. Profe, una pregunta. Estábamos viendo y varios vivían cerca de donde estoy yo, entonces digo, pues para no hacer... Sí, si ustedes se pueden organizar, lo quieren trabajar así, lo pueden hacer. Sale, ahora sí. Alguien más me iba a preguntar algo, no alcancé a ver quién. Sí, que si se hacían los equipos, entonces tendría que serlo de forma presencial, ¿no? El equipo. ¿A qué te refieres con presencial? Bueno, o sea, que el equipo se reúna y lo hagan en una casa, por así decirlo. Sí. Ok. Ahí sí tendrían que ponerse de acuerdo cómo lo trabajarían. Ya sería cuestión de organización de ustedes, pero cuando me presenten el circuito funcionando, pues sí tendría que comprobarse que estarían trabajando los 4 o 5 integrantes, o el número de integrantes que sea. ¿De acuerdo? Profe, Sí. y por ejemplo, bueno, yo hice una fuente en la vocacional Ujú. y solo usé un transformador de una televisión. Ajá. ¿Es válido? Usar así, reciclar Lo el puede movimiento. reciclar, tendremos que ver cuáles son las características y adecuamos con respecto a ese transformador. Oye, ¿Vale? Ahora, ojo, y aquí, si por alguna razón ustedes me dicen, es que dentro de mi presupuesto yo puedo comprar un transformador a lo mejor de 24 volts a 1 ampere, necesitaría que me informaran para que pudiera hacer el ajuste con respecto a la variable. Con respecto a las fijas no hay problema, con respecto a las variables. ¿Esto por qué? Porque si un transformador de 36 volts a 2 amperes o 3 amperes, sí es un poquito costoso. Entonces, si ustedes van a investigar o más o menos vean los precios y con base en eso pueden determinar qué tipo de transformador les conviene más, avísenme para que yo pueda ajustar a los valores que más les convenga para que no estén ustedes de casa en casa de electrónica buscando materiales o nos llevemos mucho dinero en el material. Lo importante aquí es que ustedes puedan implementar una fuente que les vaya a servir más adelante y que vean el proceso de armado de la fuente. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? Sí, profe. ¿Y usted que sabe más o menos los precios? ¿No sabe más o menos cuánto anda un transformador? Uno de 36 volts, por ejemplo, desde a 1 36 ampere. volts. A 1 ampere pudiera variar a lo mejor desde 120 y hasta lugares muy caros hasta 240, 250. Ahí va a depender un poquito de dónde se compre. Y por ejemplo, uno de 36 volts a 3 amperes, desde 180 hasta lo pudieran encontrar en 350, 400 pesos. Va a depender nuevamente de dónde lo coticen. Pero así económico. ¿Y usted recomienda ese de 36 volts a 3 amperes? Sí, obviamente porque les va a poder dar la corriente necesaria en caso de conectar al máximo la fuente. Ok, profe. Gracias. Porque cada uno de los reguladores en cuanto a corriente máxima les puede entregar 1.5. Pero sí sería un poquito complicado que conecten las 5 al mismo tiempo. Lo más que pudieran conectar por el tipo de circuitos a lo mejor son 3 al mismo tiempo, que son aproximadamente 4.5 a máximo.
pero tampoco creo que lleguen a utilizar todos los reguladores a corriente máxima. Estaríamos hablando que a lo mejor le estaríamos demandando 1 ampere a cada uno de los reguladores. ¿Vale? Entonces, por eso es que les digo que máximo 3 amperes para que pueda estar dentro de un presupuesto adecuado la fuente de alimentación. ¿De acuerdo, muchachos? Yo los busqué ahorita en línea y está en 247 el de 36 a 2 amperes. Ajá. Y está en casi 400 pesos, 398 pesos el de 36 volts, pero a 5 amperes. A 5 No amperes. lo Sí, encontré a 3. se dispara bastante. Obviamente, si por ejemplo consiguen en alguna casa de materiales electrónicos, sí baja un poquito el costo. Pues les digo, más o menos oscilan esos valores. Y si, por ejemplo, lo consiguen por mayoreo, pues todavía bajan más los costos, ¿no? Sería cuestión nada más de que ustedes vayan viendo y con base en eso me digan, profesor, yo más o menos estimo que el transformador por el que puedo pagar más en este momento es tal. Y sobre eso voy ajustando. ¿De acuerdo? O a lo mejor le digo, ¿saben qué? Estos 2 reguladores no, nada más estos 3. Aquí acuérdense que ustedes pueden ir modificando de acuerdo a su presupuesto. Si me dicen, profesor, yo nada más puedo hacer una de 12, 5 y menos 5, se puede implementar. Profe, ¿Sí? por ejemplo, yo tengo es un transformador de 12 a 2 amperes. Ajá. ¿Hay algún problema? No, puedes utilizarlo. Obviamente con eso ya nada más vemos a cuánto ajustamos las variables o si se implementa con las fijas nada más. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, ahí les digo, va a ir variando mucho de acuerdo a las condiciones de cada uno de ustedes. Pero lo importante es que ustedes vean el proceso de armado y de diseño de la fuente como tal. ¿Pero ¿Sale? ese para cuándo sería? ¿Igual para octubre o...? Sí, para octubre, para que les dé tiempo de hacer el diseño, calcularlo, ya tengan su material y entonces puedan determinarlo. Ah, vale. Sí, gracias. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Inclusive la práctica 1 es la fuente de alimentación para que ustedes la vayan probando por etapas y una vez que ya tienen probadas todas las etapas, entonces ya viene el proceso de armado. ¿Sí? Entonces por eso les digo que es para octubre. Y a partir de la práctica 2, todas las demás prácticas pues ya nos llevarían propiamente la parte de algún armado, simplemente el circuito lo conectan y listo. Y esta fuente, si ya la tienen implementada, pues les puede servir para probar algunas otras prácticas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. No. Sale. Entonces, ya vimos las características que debe tener el transformador. Ahora, cuando se arma un circuito donde se requiere transformador, se recomienda colocar un fusible. Ese fusible se puede colocar en el primario del transformador o se puede colocar en el secundario del transformador. ¿Dónde nos conviene colocarlo en este caso? Si nosotros vamos a trabajar 3 amperes, por ejemplo, en el secundario del transformador, sabemos que como es un transformador de bajada, pues la corriente del primario pues es más pequeña por la relación del número de vueltas. Vamos a hacer la prueba. Si tenemos 120 volts en el primario, que es valor RMS, y 36 volts en el secundario, ¿cuál es la relación de número de vueltas? Es decir, ¿cuánto vale N2 sobre N1? 2-1, ¿no? 2 a 1. ¿Cómo calculo la relación N2 entre N1? O N1 entre N2, como ustedes lo quieran ver. ¿No es relación de 10 a 3? ¿De 10 a 3? Al revés, ¿no? De 3 a 10. ¿De 3 a 10? Es decir, por cada 3 vueltas que tenga en el primario, tengo 10 en el secundario. Ah, no. No, por cada vuelta tienes 3 en el otro, ¿no?
Entonces, ¿cómo es? 10 a 3. 10 a 3. Quiere decir que por cada 10 vueltas en el primario, yo tendría 3 en el secundario, porque está bajando en esa proporción prácticamente mi voltaje. Entonces, si tengo 3 amperes en el secundario, ¿qué corriente voy a manejar en el primario? ¿Cómo lo puede repetir, por favor? Si tengo 3 amperes en el secundario, ¿qué corriente voy a tener en el primario? ¿10 amperes, no? ¿10 amperes? No, tiene que ser menor, acuérdense. A ver, vamos a verlo. 1, ¿no? 1. Por la relación que tiene de que crece el voltaje, bueno, disminuye el voltaje pero aumenta la corriente. Vamos a ver, fíjense. Yo sé que tengo N2 entre N1 y esto es igual ¿a quién? A B2 entre B1. ¿Sale, muchachos? Yo ya tengo como datos B1. ¿Cuánto vale B1? 120. 120. 20. Ya tengo B2. B2 es igual ¿a cuánto? 36. 36. Entonces voy a calcular N2 entre N1. Entonces, N2 entre N1 es igual ¿a cuánto? 36 entre 120. Y de aquí si empiezo a reducir, pues prácticamente me va a quedar 3 entre 10. Entonces, de aquí yo puedo determinar que N1 vale 10 y N2 vale 3. Por cada 3 vueltas en el secundario hay 10 en el primario, o al revés, por cada 10 vueltas en el primario tengo 3 en el secundario. La otra relación, y no de voltaje, sino de corrientes, me dice N2 entre N1 es igual a corriente 1 entre corriente 2. ¿De acuerdo? ¿Qué corriente quiero calcular? Pues obviamente la corriente 1. ¿Por qué? Porque la corriente 2 estoy diciendo que vale 3 amperes. ¿De acuerdo? Entonces la corriente 1, ¿qué es igual? De la fórmula que tengo aquí arriba. I2 A la por corriente 2, ajá, Por el N2 número, entre ajá, N1. número 2. por N2 entre N1. Entonces quiere decir que esto es igual a I2 vale 3 amperes. Multiplica a N2 entre N1 que vale 3 décimos, ¿no? Entonces, I1 es igual a 9 décimos, 0.9. que serían 0.9 amperes. O puedo decir que la corriente 1 es igual a 900 miliamperes. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces yo necesito un fusible que maneje por lo menos, o que esté diseñado para que maneje por lo menos 900 miliamperes. Entonces yo compraría mi fusible para 1 ampere. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Obviamente, si tengo menor corriente en mi transformador, a lo mejor 2 amperes o 1 ampere, hago prácticamente el mismo procedimiento. Y con base en lo que me dé de corriente para mi primario del transformador, pues sería el fusible que voy a manejar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Todo bien por ahora. Sale. Entonces, regresando a nuestro diagrama. Ese es en cuanto al transformador. Ya vimos las características, ya vimos qué tipo de fusible, que sería nuestra protección en caso de que hubiera algún corto. Ya vimos cómo se va a trabajar el rectificador.
cómo circula la corriente. Y ahora vamos a considerar la etapa de filtrado. Obviamente, aquí lo que vamos a requerir es un conjunto o un filtro para la etapa positiva y un filtro para la etapa negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el C1 y el R1 que aparecen aquí va a ser la etapa de filtrado para todo mi bloque positivo. Y el C2 con R2 va a ser mi filtro para todo mi bloque negativo. Esta mencioné que es la referencia. Entonces, de este punto que tengo aquí señalando con el cursor hacia acá es voltaje positivo. Y de este punto que tengo acá, mejor dicho al revés, de este punto que está aquí con respecto a tierra es voltaje negativo. Por lo tanto, en C2, ¿dónde tengo mayor potencial y dónde tengo menor potencial? ¿Dónde tengo mayor potencial? ¿Acá arriba o acá abajo? ¿Dónde hay mayor potencial, muchachos? ¿Aquí arriba o acá abajo? Abajo. Abajo. Arriba. Vamos a ver. Arriba, ¿no? Vamos a quitar esto. A lo mejor nos causa ruido. De acuerdo, ahora sí, como está el diagrama. Yo tengo aquí más y aquí tengo menos, ¿sale? Porque ya rectifiqué. Ya tengo más y tengo menos. Si divido a estos dos capacitores, entonces aquí tengo más y aquí tendría menos. Y después aquí tendría más y aquí tengo menos. Entonces, para el capacitor de arriba, aquí es más y aquí es menos. Y para el capacitor de abajo también es más y es menos. Recordando, tierra solamente es una referencia. Si yo no pongo aquí, o digo que es una referencia, no pongo el símbolo de tierra, el circuito sigue funcionando igual. Es decir, el voltaje que yo diga que acá es positivo es porque estoy midiendo este más con respecto a este punto. Y acá es menos, ¿por qué? Porque aquí tengo menor potencial con respecto a este punto. ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Vale, entonces, en cuanto a simulación, pues no tendríamos problema. Porque a veces hasta el simulador conectamos un electrolítico y no nos pide una referencia. Pero cuando lo lleguen a armar ustedes, sí deben de tomar en cuenta esto. Si aquí porque es el voltaje y acá porque a mí me dijeron que en tierra va todo lo negativo, y si pongo el capacitor con menos aquí y más acá, ¿qué va a pasar? Explota. Va a volar, exactamente. Ahora, el otro parámetro de los capacitores es el voltaje de operación o el voltaje máximo que soporta. Si estamos considerando que aquí, entre este punto y este punto, hay 26.4, pues obviamente un capacitor de 25 volts no nos serviría. Tendríamos que conseguir uno de mayor voltaje, uno de 50 volts. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Vale. Entonces, ahora sí, considerando ya esa parte, ya con los capacitores, nuestro siguiente bloque, pues prácticamente es la etapa de regulación. Entonces, de aquí, de este punto donde estemos en paralelo R1, lo que vamos a hacer es conectar prácticamente nuestros reguladores. Para la parte positiva tengo el 7812, que es el fijo. Tengo el 7805, que me va a dar 5 volts también fijos. Y voy a conectar el LM317, todos desde este punto. Y el LM317 con su respectiva, aquí dice R3 y R6, pero acuérdense que esta era nuestra R1 y esta era nuestra R2, donde vamos a ajustar nuestro potenciómetro y hacia tierra. Toda esta línea va a ser nuestra línea de tierra.
¿De acuerdo? Entonces aquí tengo una salida en este punto, segunda salida en este punto y tercera salida en este punto. Y para el caso del negativo, ya vimos que este es negativo porque tiene menor potencial con respecto a este punto llamado tierra o referencia. Y de aquí entonces conecto mis dos reguladores negativos. Aquí me falló, lo corrijo, aquí es 7905 y aquí sería el LM337. ¿Vale? Aquí entonces tengo mi primera salida negativa, la tierra aquí está conectada, y mi segunda salida negativa con sus respectivas, su propia R1 y su propia R2 para el ajuste del regulador negativo. Y entonces es salida 1, salida 2, salida 3, salida 4 y salida 5. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Profe, ¿dónde dijo que se había equivocado? Aquí en este. Dice 7805 y es 7905. Aquí. ¿Qué crees? Porque es el negativo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien. Sí, profe, muy bien. Vale. Entonces, este es el diagrama general para la fuente de alimentación bipolar. Obviamente, aquí ya va a depender mucho, por ejemplo, de si ustedes quisieran hacer algo diferente. Si quisieran meter otro tipo de reguladores de mayor voltaje, menor voltaje, o cómo pueden ir modificando. Si solamente quisieran puro voltaje positivo, pues omito este punto de tierra, no conecto derivación central, y este extremo del transformador, pues es el que iría conectado para acá. ¿Vale? Perdón, este extremo que está aquí, del puente, es el que iría conectado para acá. Y obviamente, pues omito toda esta parte de tierra, de negativo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Por ahora creo que no. Había dicho que ya todo el material, la lista del material completo ya no le va a proporcionar después, ¿verdad? Sí, porque aquí, primero ustedes yo les voy a proporcionar lo que iría con respecto a las prácticas. Esto que corresponde a la fuente va a ser la lista de los materiales. Ahorita yo les estaría dando prácticamente las características del transformador para que ustedes se vayan basando. Dependiendo del tipo de transformador que vayan a utilizar y el ajuste que se tenga que hacer, pues ya tendrían que utilizar cierto material y en cada uno de los casos pues tendría o estaría variando como tal. ¿Por qué? Porque acuérdense que para los ajustables vamos a utilizar un potenciómetro y con base en el valor del potenciómetro es el resistor. Entonces, eso los tendrían primero que calcular ustedes. Propiamente no se los voy a dar yo, porque recuerden, uno de los objetivos de esta unidad es que se haga el diseño de una fuente de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe, perfecto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Creo que por ahora no. Sale, muchachos. Entonces, vamos a cambiarnos de sesión para ver cómo, un ejercicio de cómo podemos manejar esta parte de los reguladores, porque sí es importante ver cómo vamos a hacer el diseño. ¿De acuerdo? Entonces Sí, está bien. vamos a la otra sesión. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio acerca del regulador de voltaje. En el caso del regulador de voltaje,
voy a considerar lo siguiente. Voy a suponer que quiero un voltaje de salida que vaya de 1.25 a 18 volts, ¿sale? Ese va a ser mis parámetros que voy a requerir. Entonces, voy a tomar la fórmula de lo que ya habíamos visto. ¿Qué me dice la fórmula? Aquí está. Voltaje de salida es igual al voltaje de referencia por 1 más R2 entre R1 más corriente de ajuste por R2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a anotar la fórmula. Lo que me dice aquí es voltaje de salida es igual, ¿cuánto? Voltaje de referencia por 1 más R2 entre R1, R2 entre R1, más corriente de ajuste por R2. Entonces ahí está mi fórmula. Yo de este circuito que tengo acá, o bueno, para poder resolver este regulador, necesito considerar datos que me da directamente el fabricante. ¿Cuál es el voltaje de referencia que me da el fabricante? 1.25 volts, ¿vale? Y el otro dato que me da como referencia es la corriente de ajuste. La corriente de ajuste es igual a 50 microamperes. Entonces, ya había mencionado que lo que me interesa aquí primero es proponer el valor de R2. Entonces, voy a proponer aquí el valor de R2, que es el de mi potenciómetro. Proponiendo, voy a decir que R2 es igual, por ejemplo, a 10 kilo ohms. ¿De acuerdo? Pego el símbolo de omega. Kilómetros. Y voy a calcular entonces ahora R1. Aquí en mi fórmula, ¿qué datos voy a considerar como tal? El voltaje de salida que me aparece en esta fórmula es el voltaje máximo que voy a tener. ¿Por qué? Porque yo ya sé que como voltaje de referencia, o mejor dicho, cuando esta R2 sea igual con 0, pues obviamente este término vale 0, este término vale 0, ¿vale? Y por lo tanto, pues me queda el voltaje de referencia que es 1.25. Entonces, cuando hago el diseño, voy a considerar que este voltaje de salida es el máximo sobre el cual quiero diseñar. Entonces, voy a tener que ese voltaje de salida vale 18, este voltaje de referencia vale 1.5, esta corriente de ajuste vale 50 microamperes, este R2 es el que estoy proponiendo, igual que este. Entonces, me queda calcular nada más R1. Vamos a despejar. Lo voy a colocar, perdón, de color azul. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo que el voltaje de salida menos la corriente de ajuste multiplicado por R2 es igual al voltaje de referencia que multiplica a 1 más, voy a ponerlo así, voltaje de referencia más voltaje de referencia por R2 entre R1. ¿Vale? Siguiente paso. Ya está. Voltaje de salida menos corriente de ajuste por R2 menos voltaje de referencia es igual a voltaje de referencia entre R2, que a por R2 entre R1, ¿no?
Y luego, ¿qué voy a tener? El voltaje de referencia está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces me quedaría todo esto entre voltaje de referencia, y esto es igual a R2 entre R1. Por lo tanto, R1 ¿a qué es igual? A R2 Ajá, sobre sí. el voltaje de salida menos I por R2 sobre el voltaje de referencia menos 1. Sale. Voy a dejarlo así todavía entre, ¿cómo se llama? Entre corchetes, y entonces sería R2, perdón, R2, vamos a dejarlo así, R2 por voltaje de referencia entre todo lo que está entre corchetes, ¿no? Porque se pasa para acá dividiendo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, como este R1 que está aquí estaba dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, y este ref que está dividiendo, pues lo regreso acá multiplicando. Ahí está. Entonces ya tengo para calcular R1. Entonces R1 es igual a, ¿cuánto vale R2? 10 kilo ohms. 10 por 10 a la 3. ¿Por cuánto? 18. 1.25. Por 1.25, que es el voltaje de referencia. Por 1.25. Entre 18. voltaje de salida, que serían 18, menos 1.25, porque es menos voltaje, menos, voy a abrir paréntesis, corriente de ajuste vale 50 miliamperes, micro, 50 por 10 a la menos 6, voy a colocarlo así, por R2 que vale 10 kilos. por 10 a la 3. Vamos corchetes. Entonces, R1 es igual a ahora sí, tengo 10 por 10 a la 3 por 1.25, ¿cuánto me da? Quedan Da 12.500, ¿no? ¿Cuánto? 12.500. 12.500. Vale, 12.500. Entre, ¿cuánto me da todo lo que está aquí dentro del corchete? A mí me da 16.25. 16.25. ¿A los demás? ¿Quién nos da eso? ¿No es 17.25? A mí también me dio 16.25. Sí, entonces, ¿cuánto nos da? 16.25. 16, ¿no? Al parecer ¿Ah? sí. 16.25, sale. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos da los 12.500 menos 16.25? Que entre 16.25. 769.23. Está. 769.23 ohms. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si yo coloco un resistor de un potenciómetro de 10 kilo ohms
justo precisamente en R2. Mi R1 que tengo aquí, ¿de cuánto tiene que ser? 769 ohms. Si lo trabajo en valores comerciales, ¿cuál es el más cercano? ¿Cuál es el más cercano, muchachos? 7.9, ¿no? ¿Cuál? Una de 750 o de 800, ¿no? ¿Sí hay comerciales de 150? No, es de creo que de 790, ¿no? Si no me equivoco. No. Hay una de 600, pero no me acuerdo cuál, profe, y creo que la de kilo, ¿no? De 680. Sí. El más cercano hacia abajo sería de 680. Y el más cercano hacia arriba es de 820. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, para valores comerciales, y vamos a colocarlo acá. ¿Vale? R1 tendría que ser de, primero dijimos 680, ¿no? ¿Cuánto nos falta todavía? Harían falta 89, ¿no? Me parece. Sí, 89. 89. ¿Cuál sería la más cercana? Sería la de 100, ¿no? 100. La de 100. ¿La de 100? La de 82, ¿no? Sí. Como valor comercial, el siguiente sería la de 82. La más cercana a 89. ¿Vale? Y ahí, en dado caso, ya estaríamos dentro de la tolerancia. Si le colocamos una de 100, ¿cuánto nos va a dar? 780, ¿no? Si le pongo 680 más 100, me da 780. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que ajustarnos lo más que se pueda para poder asegurar que sí nos va a dar el nivel de voltaje que queremos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor necesitaremos una de 680 más 82 más 10. Y ahí estaremos prácticamente. ¿Cuánto nos da en total? 772. 772 ohms. Entonces ahí está. Tenemos un valor muy cercano. ¿Cuál sería nuestro porcentaje de error? ¿Cuál es el porcentaje de error, muchachos? ¿No? ¿Nadie? Es como del 1.2%, ¿no? ¿Cómo? Más o menos del 1.2%. No, ¿cómo crees? ¿Cómo calculamos porcentaje de error? A ver, déjenme ver si aquí tengo a alguien de mediciones. Ah, sí, aquí anda Axel. A ver, Axel, porcentaje de error. Pero me ando sacando. Es la diferencia entre un valor aproximado y el valor exacto. Ajá. Bueno, se divide entre el valor El aproximado. exacto. No, entre el exacto. Ok. Entonces el porcentaje de error sería .36. .36 exactamente. Sería el 772 menos 769.2307
entre el valor exacto, que sería 769.2307. Eso nos da un porcentaje de error del 0.36%. 0.36%. ¿Vale? ¿Y cuál es el porcentaje de error que manejan los resistores de carbón? Hay del 5, del 10, del 20, ¿no? O sea, estamos por debajo de ese 5% que nos maneja un resistor. Que sería como el más mínimo, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí nos quedó claro, muchachos? Obviamente no es la única forma de llegar a este 769 ohms. Si por aquí a lo mejor dentro de un arreglo paralelo podemos llegar al 769. Todo depende precisamente de los valores comerciales que lleguemos a tener o que tenemos en nuestras tablas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tuvo que ser menor la resistencia? ¿Cómo? ¿Por qué tuvo que ser menor la resistencia? ¿Cómo Ya menor? Ajá. Ah, no, sí, perdón. Está. No, las confundí. ¿Ya? ¿Qué pasa si colocamos dos de 1.5 kilo ohms en paralelo? Es la mitad del valor de la resistencia. ¿Y cuánto sería? $750, ¿no? Entonces también nos podemos aproximar haciendo arreglos serie paralelos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien, todo bien. ¿No? Entonces, así es como ustedes deben de calcular. Obviamente, aquí es donde van a empezar a tener las variaciones en cuanto al diseño. Fíjense, aquí en lugar de utilizar 18, ¿cuánto utilizarían? Ah, perdón, aquí en la fórmula. 24, ¿no? Y aquí entonces ustedes van a proponer su valor de resistencia variable, que tenemos muchos valores. 1, 5, 3, 10, 20, 30, 50. Puedo proponer 100 ohms. Puedo proponer de 500 ohms. ¿Sí? Entonces aquí va a estar. Obviamente, si consideramos que a lo mejor trabajan en equipo, porque es lo más seguro, y que se supone que deberían de trabajar de forma individual, sí se pueden apoyar, pero en cuanto al diseño sí tendría que ser de forma individual. Cuando ustedes propongan el valor de R2, tienen que justificarme el por qué están proponiendo ese valor. Y si resulta que todos hacen el diseño para 24 volts y todos tienen el mismo R2 propuesto, les acepto el diseño si me entregan el análisis de probabilidad de ocurrencia del evento, que de 30 alumnos, 30 propongan el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sale, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sale, entonces, con lo que ya vimos nosotros, entonces ahora sí van a poder resolver el ejercicio de tarea. ¿Qué es lo que pedía el ejercicio de tarea? Determinar el factor de riesgo para el siguiente circuito. ¿Sí? Entonces ahora sí van a tener cómo determinar el voltaje por medio o el voltaje en corriente directa y el voltaje de riesgo pico a pico con estos valores. Pero acuérdense que lo primero que necesito es que ustedes calculen o determinen sin el capacitor lo que será el voltaje por medio y el voltaje RMS. Y una vez que ya calcularon eso, agregamos el capacitor y con eso calculamos factor de riesgo para el siguiente circuito. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora sale. Entonces, Sí, ahora... profesor. Entonces, al final sí se puede hacer, la fuente se puede hacer en equipo o sí tiene que ser forzosamente individual.
No, si ustedes lo pueden trabajar y lo gustan trabajar en equipo, lo pueden hacer en equipo. Ok. Y la segunda, para la tarea, ¿se entregaría hoy mismo o para No, el se siguiente? va a entregar para el día martes. Ah, ok. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Y ahora sí, sin falta, yo actualizo ya con la presentación. De hecho, si se fijan, esta de fuentes de alimentación, si le pusieron atención, no estaba este, que es el diagrama completo. Entonces ya está, ya la voy a actualizar, le voy a corregir aquí, que diga 7905, lo actualizo y entonces ya van a tener todo el material completo para la unidad número 1. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profesor, gracias. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿No? ¿Seguros? No. No. Esperemos seguros? que no. ¿No Van a seguros o ser no que tienen cuando dudas? estemos haciendo la tarea. Yo sí, profesor. Dime. En el diagrama de la fuente, Ajá. tengo duda porque en la conexión del LM337, Ajá. ¿por qué va del lado negativo y otra vez va hacia la derivación? El 337, ¿por qué va del lado negativo? Ah, bueno, de la que va hacia T3. En int. Ajá, tú dices esta. Ajá. Te estoy señalando. Ajá. Pues porque para que pueda regular a voltajes negativos, pues tiene que tener una entrada de voltaje negativo. Ah, ya, sí. ¿Sí? Y esta va a tierra, acuérdate, porque lo que estamos considerando es la referencia. Sí, sí. ¿Dónde anda? Acá. Acuérdate que este va a la referencia. Este potenciómetro va a la referencia, entre la referencia y la terminal de ajuste. Ok, sí, está bien, gracias. ¿Vale? Y de hecho también les voy a agregar este Jamboard, los voy a dar de alta y los voy a agregar para que también lo tengan y vean cómo lo resolvemos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿Seguros? Ah, eso salen cuando se empieza a hacer la tarea. Bueno, si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar a través del correo electrónico. Recuerden, todo correo electrónico que ustedes me manden debe tener un asunto, no importa si es pregunta, si es comentario, si quieren contar un chiste, lo que ustedes quieran mandar por correo, lleva un asunto. ¿Cuál es el asunto? Sí, ¿recuerdan o no? La materia y el grupo, ¿no? ¿O no recuerdan el correo que les envié al principio? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto que deben de colocar? No, a ver, dígame alguien. Estoy buscando el correo porque la verdad no recuerdo, pero no me No, está profe, quedando. no recuerdo. Nadie. Sí, es el grupo, ¿no? Y la materia. 6CB8, electrónica lineal. Exactamente, ¿no? Yo le Entonces mandé un correo. deben de colocarlo así. En cualquier correo que ustedes manden en asunto, van a colocarlo así. Si no llega de esa forma, no lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque imagínense que me manden correo todos. Y aparte los correos que yo voy recibiendo en mi bandeja de entrada. Si ustedes me lo mandan con ese asunto, me llega en etiqueta y en automático se pone de color en mi bandeja de entrada. Y entonces yo los voy canalizando hacia la carpeta correspondiente. ¿Vale? Entonces fíjense, aquí está. 6CB8 electrónica lineal. Y aquí tengo, por ejemplo, todas mis carpetas de los grupos que tengo. Entonces cuando llegan precisamente con este color. Se pone en este color la etiqueta. Y entonces ya los puedo canalizar a la carpeta y darle la atención. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, de acuerdo. Vale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, pasen buen fin de semana, descansen, váyanse a ver a su youtuber favorito si quieren, al Wherever o al Escorpión, y después hacen sus tareas. Muchas gracias. ¿Vale? Profesor. Vale, Excelente. muchachos. Excelente. Igualmente, muchachos.